Bueno, estamos acá con los compañeros Juan García y Zuleika Matamoros, compañeros recién llegaditos de Venezuela, Marea Socialista, luego de participar en el evento del PSOL de Brasil. Así que vamos a aprovechar para preguntarles cómo está la situación actual en Venezuela. Bueno, un saludo a los compañeros de Argentina, especialmente a la gente del Proyecto Sur y el MST. Bueno, nosotros ahorita estamos en medio de un proceso, la coyuntura es electoral, en medio de un proceso electoral, y se avecinan unas elecciones para el 15 de octubre del año que viene. En un principio, nosotros analizábamos que a raíz de las inundaciones que se dieron a comienzo del año pasado, y que produjo una cantidad de damnificados considerable, alrededor de 100.000 y pico de damnificados a nivel nacional. Nosotros veíamos la situación un poco difícil, ¿no?, para las elecciones fundamentalmente presidenciales. Nosotros venimos hace poco de unas elecciones a nivel de la Asamblea Nacional, y es bueno decir, o sea, más o menos para tener un reflejo de lo que está sucediendo en Venezuela, que el oficialismo o el gobierno obtuvo la mayoría de los diputados, pero la oposición numéricamente obtuvo más votos que el oficialismo. Eso porque favoreció al gobierno la manera en cómo estaban compartimentados los circuitos electorales. Entonces se abrió una duda de cómo podían ser estas elecciones presidenciales. Se dan las inundaciones de las que hablé anteriormente, y el gobierno siguió una política que a nosotros nos pareció que fue correcta, en el sentido de abrir una cantidad de refugios a nivel nacional, incluso refugios que existen a nivel de ministerios, a nivel de las instituciones del Estado, y ha habido de manera general una buena atención. Y aparte de eso, crear una misión que se llama la Misión Vivienda, que se dio por la vía de una inscripción de casi todos los damnificados que eran producto de esta situación de las lluvias, pero además las personas que no tenían vivienda. O sea, se hizo todo un registro de ellos, y se está en proceso de la asignación de esas viviendas, que van a ser en el tiempo, no sabemos en cuánto tiempo. Sin embargo, nosotros pensábamos que eso no daba, porque no era muy fácil, o sea, construir esa cantidad de viviendas con respecto al déficit que teníamos. Y últimamente, para cerrar esta parte, Chávez se le solicitó que por ley habilitante sancionara la nueva ley orgánica del trabajo, previo a una discusión que se van a hacer en los trabajadores. Nosotros creemos que con esta solicitud que se le hizo a Chávez por vía ley habilitante de sancionar esa ley orgánica del trabajo, existe la posibilidad de que se recupere en las encuestas que creemos que nosotros no lo favorecían para el momento en que le solicitaron eso por ley habilitante. Bueno, sin embargo, saludos, de verdad agradecida por la oportunidad. Sin embargo, hay que decir que en Venezuela, a pesar de que está a puerta discutirse la nueva ley orgánica del trabajo y está andando eso, lo que es el Plan Vivienda Venezuela, tenemos que decir que en la base que ha apoyado el proceso bolivariano hay un objetivo sentimiento antiburocrático, producto de la actuación de los funcionarios de gobierno, que muchas veces, o en la mayoría de los casos, no actúa coherentemente con lo que es el proceso revolucionario y con un discurso de carácter socialista que en la realidad más bien tiene más contradicciones que digamos, coincidencias. ¿Eso significa que Chávez va a perder en el 2012? No, no significa eso, porque producto de cómo fue la respuesta de Chávez con los damnificados, lo que es la ley orgánica del trabajo e incluso la enfermedad de Chávez, hace que la gente en unas elecciones presidenciales tenga la mayor intención de votar que anteriormente. Sin embargo, todavía
no hemos visto que se ha superado esa franja de abstención que se ha hecho presente en las últimas contiendas electorales, pero que se comienza a decir en la base, en los distintos espacios, que el temor que tiene la gente es votar por Chávez y que esta burocracia de Estado se enrosque y siga actuando como lo ha hecho hasta ahora, o quizás más fortalecido, actuar peor. Entonces, bueno, nosotros podemos decir que en Venezuela hay una situación de grandes contradicciones, que la lucha de clases en Venezuela tiene características atípicas porque no solamente es contra el capital tradicional, el capitalismo, la derecha, sino también contra una burocracia que cada vez más se desenmascara como la otra cara del capital. Bueno, y yendo un poquito a la situación de los trabajadores, del movimiento popular, de las luchas populares en su país, ¿qué nos pueden contar? Bueno, fíjate, a partir de, primero que el movimiento sindical desde el punto de vista orgánico casi estaba en el suelo con respecto a los trabajadores que militan o que simpatizan con el proceso revolucionario que se abrió en Venezuela. A partir del 2009 se comienza un relanzamiento de la UNT, pero por otra parte también había un avance por parte de sectores que habían roto con la UNT. Hay que explicar que la UNT surgió del golpe petrolero del año 2002, después del golpe de abril, y que fue una gran conquista, ¿no?, para aquel momento para los trabajadores, porque ahí se aglutinaron la mayoría de los sindicatos bolivarianos que existían en todo el territorio nacional. Eso se dividió fundamentalmente por una discusión sobre la autonomía del movimiento sindical. Compañeros que consideraban, que son los que acaban de fundar ahorita una central, recientemente, hace alrededor de menos de un mes, consideraban que el movimiento no podía ser autónomo del Estado, ¿no?, o del gobierno, y el otro sector, que también se dividió, donde estamos nosotros en la UNT, pero hay otro sector que se fue de la UNT, incluso está haciendo acciones con la oposición al gobierno, que consideran que, bueno, que tenemos que ir a un sindicalismo autónomo, independiente del Estado, independiente de los partidos políticos, independiente de la patronal. Tenemos esas dos corrientes, ¿no? La UNT, que entró en un proceso de relanzamiento, que empezó a hacer movilizaciones importantes, y recientemente la fundación de la nueva central, que se hace solicitándole al presidente de la República que por ley habilitante, ¿no?, sancionara la ley orgánica del trabajo, que eso está previsto para el 1 de mayo del año que viene. Ahora, por una parte, ahí hay un debate en el movimiento sindical, donde continúa siendo el problema central de lo de la autonomía. Nosotros como Marea Socialista tenemos como política avanzar en una intersindical para resolver los problemas centrales que tienen los trabajadores en este momento y las conquistas que hemos logrado que están paralizadas, por ejemplo el control obrero, y a nivel de contrataciones colectivas tenemos 2 contrataciones colectivas muy importantes que abarcan un gran número de la población laboral del país, que es el sector público nacional y el sector salud, que tienen contrataciones colectivas que están en retraso de hace 6 años. Hace 6 años. Tenemos ese problema ahí. Pero por otro lado, tenemos un movimiento popular, que también me quiero referir a eso, que también está activado, porque tenemos que decir que el PSV, que fue el partido que promovió Chávez, es un partido que está vacío en este momento desde el punto de vista orgánico. O sea, las direcciones que estuvieron a la cabeza, que eran las direcciones que acompañan a Chávez en el gobierno, y que a veces estaban en el gobierno y a veces no estaban en el gobierno, era la misma dirección, no estuvieron a la altura de la construcción y la estructuración orgánica de ese partido. Fundamentalmente porque tenían un carácter burocrático los compañeros que estaban ahí. Eso dio paso, y Chávez también lo pescó, a la necesidad de ampliar lo que se llama el polo patriótico. Entonces Chávez plantea el gran polo patriótico. Pero ese gran polo patriótico le dieron esa tarea al presidente de la Asamblea Nacional y tampoco la pudo cumplir, ¿no?, en el tiempo. O sea que me imagino yo que Chávez tenía previsto. Paralelo a eso se creó un polo patriótico popular, que es donde militan la mayoría de los compañeros
que vienen haciéndole críticas a la burocracia del partido, del gobierno, ¿no?, a las actuaciones autoritarias, ¿no?, a la confiscación, ¿no?, de los trabajos que hacen los movimientos populares. Y ahí está parte de la UNT, parte de un movimiento sindical, y está también sectores campesinos, sectores indígenas y también los sectores populares, que son los movimientos sociales que existen ahí. Ese polo patriótico popular aceleró, ¿no?, debido a que venían haciendo asambleas de manera permanente, aceleró, bueno, la fundación del Gran Polo Patriótico. Y ahí entró el Polo Patriótico Popular, que sería bueno que Zuleika ampliara ahí. Bueno, pero en el Polo Patriótico Popular precisamente están expresiones de distintas organizaciones sociales que todavía y de manera correcta luchan por tener voz propia y poder hacer los aportes necesarios de manera orgánica desde ese espacio, digamos, amplio, para que el proceso, digamos, se enrumbe hacia la izquierda. Sin embargo, esto sucede en Venezuela después que hemos sido testigos de que el movimiento popular ha sido en algunos sectores, y no menos importantes, burocratizado. Es decir, desde el Estado se ha burocratizado sectores importantes del movimiento popular, y hoy estas organizaciones intentan revertir digamos, esa aberración que se ha dado en Venezuela y que le ha hecho mucho daño al proceso. Con respecto al movimiento de trabajadores, nosotros, bueno, no es muy corriente que se vea que en un proceso revolucionario no podamos lograr, digamos, aglutinar todas las organizaciones sindicales y federaciones en una sola central con métodos de democracia obrera. Allí, bueno, tenemos hoy, en la actualidad, después de un gran esfuerzo de relanzar y refundar la Unión Nacional de Trabajadores, lamentablemente estamos viendo un vaciamiento de la UNT. Sin embargo, bueno, allí hay sectores, entre esos nosotros, que estamos intentando que la UNT pueda avanzar. Y también tenemos la creación de esta nueva central, que es una central creada desde el gobierno y por lo tanto con serios cuestionamientos a lo que sería su autonomía. Esto se da porque las direcciones sindicales que han estado al frente, o algunas de las direcciones sindicales que han estado al frente de estas dos experiencias, tienen un discurso de unidad de los trabajadores, pero que en la actuación y en la praxis no ha sido así. En la UNT, en momentos en que desde Marea Socialista, junto con otros compañeros, estábamos lanzando e intentando hacer una experiencia unitaria con todo aquel que vive de su trabajo, hubo sectores allí que priorizaron por unas elecciones que en ese momento, a pesar de que había sido mandatada por la primera asamblea de la refundación, en ese momento no resolvía el problema de la unidad. Igualmente, tenemos la otra central, que la unidad, que tiene como bandera también la unidad de los trabajadores, y sabemos muy bien que esta no se logra a través de una creación de una central que en muchos espacios se ha criticado y se le ha llamado una central rojita que diga sí a todo lo que Chávez promulgue, sin ninguna crítica, sin ningún aporte, sin ninguna autonomía. Nosotros estamos intentando entonces abrir ese espacio intersindical donde las organizaciones que estén en cualquiera de esas dos experiencias o por fuera de esas dos experiencias podamos sentarnos en un mismo espacio a discutir, a debatir, a buscar puntos de coincidencia, puntos en común para ir a la lucha, a la movilización y a seguir construyendo lo que es la unidad de los trabajadores. Bueno, ¿y cuál es la política y el actual rol del presidente Chávez?
Fíjate, yo quiero precisar algo, ¿no? En el momento que se funda la nueva central, que es la central oficialista, a nosotros nos parece que Chávez cometió un error, porque eso entra en contradicción con el Gran Polo Patriótico. En el Gran Polo Patriótico están todos los que están apoyando a Chávez, pero también están todas las organizaciones sindicales que apoyan a Chávez. Está la UNET, está la nueva central y están una gran cantidad, que yo pienso que la mayoría de sindicatos, que ni están en la UNET ni están en la nueva central. Entonces creo que ahí hay una contradicción, o sea, y creo que hay un error por parte de Chávez, ¿no?, en cuanto a lo que estás creando para que apoye tu candidatura y lo que estás haciendo a nivel del movimiento obrero. Nosotros consideramos incluso que es correcto habilitar a Chávez para que sancione la ley orgánica del trabajo previo a una discusión de los trabajadores. Consideramos que eso es correcto. Y yo quiero explicar por qué. Primero, porque la Asamblea tenía 12 años en mora sin discutir esa ley, que es la segunda ley más importante después de la Constitución, porque toca las relaciones capital-trabajo, las relaciones, ¿no?, patrono-laboral. Y lo otro es lo siguiente, que aparte de que es la más importante, o sea, Chávez en este proceso revolucionario siempre ha estado tensionado, ¿no?, para correrse, o sea, hay una presión para que se corra hacia el proceso constituyente. Nosotros creemos que este proceso, Chávez es un poder constituido, pero varias veces siendo poder constituido ha tenido que convertirse, ¿no?, en un elemento del poder constituyente. Entonces, por ejemplo, en el 98, con las presidenciales, él tuvo que jurar sobre la moribunda y plantearse la Asamblea Constituyente. En el 2002, cuando le dan el golpe, o sea, tuvo que avanzar en una fase, porque él estaba en la tercera vía. Se planteó el antiimperialismo y avanzó hacia el socialismo. Y fue cuando se abrió paso todas las misiones, que era una forma como de desmontar las viejas instituciones del Estado, pero que no se concretó, eso se ha venido congelando, quedan las misiones, y hay problemas con las misiones. Estoy hablando de la misión salud, la misión vivienda, la misión mercado, tuvo una cantidad de instituciones paralelas, o sea, que se llevan parte del presupuesto, una parte importante del presupuesto nacional, que están metidas ahí y que tienen una función social, o sea, forma parte de las funciones sociales que realiza el gobierno. Pero también Chávez, por ejemplo, en ese taller que se hizo de transformación de las empresas básicas en empresas socialistas, también el tipo se desdobla bajo la presión en poder constituyente, porque avanza en que las empresas tengan trabajadores que sean elegidos por los propios trabajadores, o por lo menos por las mesas de trabajo que se constituyeron, y se avanzó también en lo que era el control obrero, aunque eso está paralizado. En este momento Chávez, ¿no?, cuando todo el mundo, independientemente que la propuesta salió de la burocracia oficialista sindical, ¿no?, Chávez tiene que actuar nuevamente como poder constituyente. Está metido en un problema, porque no puede rebajar las propuestas, o sea, que existen en el movimiento obrero, y tiene que ir una ley donde todo el mundo dice que tiene que ser una ley revolucionaria de carácter socialista. Entonces yo quería precisar eso, o sea, para que ustedes vean, o sea, cómo es la situación. Y agregar algo también importante: Chávez no está habilitado, está habilitado por el pueblo para sancionar la ley, pero no por la Asamblea Nacional, porque la ley habilitante no incluye la ley orgánica del trabajo. Y la oposición está metida en un problema, porque si pide una anulación, ¿no?, con respecto a si Chávez legisla sobre la ley, ¿no?, y con la gente en medio de la discusión, o sea, Chávez los puede llevar a un referéndum, ¿no?, y ganárselo previo inclusive ante las elecciones del 15 de octubre, ¿no?, del 7 de octubre, que son próximamente. Yo no creo que la derecha vaya a hacer eso, creo que la derecha va a dejar, o sea, que se haga la discusión, que el 1 de mayo Chávez sancione la ley, ¿no es?, y después ellos van a apelar al Tribunal Supremo de Justicia, porque no estaba contemplado dentro de la ley habilitante que el presidente de la República legislara sobre eso. Pero esos son más o menos los escenarios que se prevén. Por supuesto, nosotros también pensamos que hay una crisis económica a nivel internacional, ¿no?,
no creemos que todo va a ser color de rosa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí en Argentina acaba de llegar a la presidencia de la República con más del 50% de los votos, ¿no? La presidenta que estaba a cargo, Cristina Kirchner, ¿no? Y bueno, ya nosotros estamos leyendo la prensa ahorita, estamos aquí en Argentina, nos estamos dando cuenta, bueno, que de una u otra manera lo que se está aplicando son unas medidas de ajuste económico, fundamentalmente en el área de los servicios, lo que estamos viendo. Entonces nosotros creemos también que eso puede pasar en Venezuela. Claro, allá las cosas son mucho más sensibles, creo yo, ¿no? Pero vamos a ver. Bueno, finalmente ustedes saben que el proceso venezolano ha sido un proceso de polémica en la izquierda latinoamericana, en la Argentina, en todos los países, en torno a posiciones o corridas hacia el sectarismo que no han sabido comprender y que han equiparado muchas veces al chavismo con cualquier gobierno burgués ligado al imperialismo, o posiciones oportunistas de apoyos a críticos que no han insistido en las debilidades del proceso y en cómo se supera. Marea ha sido para nosotros un ejemplo concreto de cómo responder a una política correcta. ¿Qué nos pueden decir de cómo está Marea, cómo se está desarrollando, cuáles son sus políticas centrales para poderle transmitir a los compañeros? Bueno, yo en principio quiero decir algo previo a lo que tú introdujiste en este momento. Nosotros ahorita estamos apostando a avanzar en una constituyente de los trabajadores que nosotros consideramos que es una propuesta ahorita propagandística. Para ello estamos tirando una previa, que es la intersindical, porque es importante avanzar en una unidad, por lo menos, de los sectores que avanzan con el proceso, que están comprometidos con el proceso. Ahí nos ubicamos nosotros como Marea. Nosotros venimos de un proceso que se abrió en el 89, que es un proceso constituyente. Nosotros somos los que decimos, somos los únicos que decimos en Venezuela que hay que reactivar el sujeto constituyente revolucionario. Y no creemos, o sea, que se vaya a armar un nuevo modelo sindical, ni se vaya a avanzar en las tareas de la transición revolucionaria, si los trabajadores no abren un debate en procesos constituyentes y refunden sus organizaciones, mucho más allá de la burocracia y de los sectores de la oposición y de la derecha. Nosotros estamos en eso y creemos que hay una franja de trabajadores que nos está entendiendo, hay una franja de la juventud que creemos que nos está entendiendo, y creemos también que hay una franja del movimiento popular con la que estamos debatiendo y venimos acompañando también esa experiencia, ya no del polo patriótico popular, porque como ya existe el gran polo patriótico, ahora existe una alianza de movimientos sociales en los sectores populares, donde están los campesinos y están los distintos sectores. Ahí estamos. Por ejemplo, nosotros ahorita venimos de unas elecciones en Sidor, que es una de las empresas emblemáticas del país, no solo por la nacionalización de Sidor, sino por las características, ¿no?, y la tradición de lucha que han tenido los trabajadores sidoristas. Y nosotros, aunque perdimos la presidencia del sindicato, logramos la mayoría del sindicato. O sea, tenemos la mayoría del comité ejecutivo, tenemos la mayoría de las seccionales, que son 5 seccionales, tenemos 3, y tenemos la mayoría de los delegados de base, o sea, que están en las áreas de trabajo, casi el 60%. Y tenemos pensado, bueno, avanzar en la experiencia, en la política que tenemos en este momento con los compañeros de Sidor, para ver, no solamente tratar de consolidarnos, ¿no?, y hacer la experiencia dentro de la empresa, sino también si podemos avanzar en una plataforma común de lucha con los trabajadores de Guayana, que es uno de los principales centros de concentración de trabajadores en el país, y también avanzar en lo que es la constituyente de los trabajadores. Tenemos pensado hacer una serie de foros para colocar en polémica con nuestra propuesta la necesidad de la unidad de la clase, y también estamos planteando la constituyente universitaria a nivel de la juventud. En la juventud, bueno, también tenemos esa propuesta. Nosotros creemos que la única manera de nosotros transformar las universidades en el país también tiene que ser en un proceso constituyente que se den los propios estudiantes, profesores, trabajadores, obreros de cada una de esas universidades. Entonces estamos avanzando, ya existen unas leyes, ha habido problemas con esas leyes, no se ha podido hacer elecciones, por ejemplo,
de las autoridades rectorales en la Universidad Central ni en las distintas universidades autónomas del país, ¿no? Porque hay una exigencia por parte de la base de que voten en igualdad de condiciones los estudiantes y los trabajadores. Eso no es así en este momento, el voto que decide es el voto de los profesores. Y en esa dinámica estamos. Nosotros creemos que Marea tiene perspectiva, yo creo que Marea tiene una lectura del proceso venezolano y de la situación que se vive en el país, o sea que nos está ubicando en una política donde nosotros podemos jugar un rol importante dentro de lo que es el proceso como tal. Bueno, Marea Socialista es una construcción orgánica que nació siendo, digamos, una corriente dentro del PSV. Nosotros, dentro del PSV, tenemos que decirlo, hicimos aportes importantes, documentos, discusiones, debate en cada uno de los espacios en el que estábamos y, bueno, hay que decirlo que la dirección del PSV no fue consecuente con lo que es la democracia partidaria. Sin embargo, hicimos grandes esfuerzos por dar a conocer nuestros aportes, nuestras críticas, y así hemos ido creciendo y hemos ido construyendo esa experiencia orgánica. Marea Socialista hoy está presente en 9 regiones del país, tiene una juventud fundamentalmente estudiante, muy importante, muy crítica, muy militante, combativa, y también tiene algunas expresiones de organizaciones sociales y alianzas importantes con organizaciones del movimiento popular. Es importante decir que en el último año se logró, digamos, colocar una consigna en la calle que tuvo mucha pegada precisamente por ese sentimiento antiburocrático que viene aumentando cada día más en la base, que fue la consigna ni burocracia ni capital, socialismo y más revolución, una consigna de carácter programático que la gente rápidamente se siente identificada y puede avanzar en una política. Creo que en la actualidad el papel que ha cumplido Marea Socialista dentro del proceso revolucionario es precisamente el de poder decir con la acción y con la militancia que se puede dar una política de apoyo al proceso revolucionario, promoviendo la gobernabilidad desde abajo, promoviendo la democracia obrera, promoviendo la crítica, que para nosotros ser revolucionario no tenemos que decir para todos sí, adelante comandante. Nosotros entendemos que Chávez lideriza el proceso revolucionario, pero que también tiene que escuchar las críticas que vienen desde la base, sea de los trabajadores, estudiantes, campesinos, organizaciones sociales, para poder avanzar en un proceso que no solamente le pertenece a Chávez y su estructura de gobierno, sino que es un proceso que lo parió el pueblo bolivariano y que surgió de las luchas de la gente que hoy apoya el proceso y que muchas veces es satanizado cuando hace la crítica o intenta hacer movilizaciones autónomas. Es decir, yo, para concluir, digo que el papel de Marea Socialista en el proceso revolucionario venezolano ha sido importante y creo que vamos con buen pie y vamos a seguir creciendo, no desde el lado del positivismo, sino desde el lado de que objetivamente es esa organización la que ha podido poner en el imaginario de la gente, junto con otros que se han aliado a nosotros, que para apoyar el proceso revolucionario debemos ir en contra del capital, ciertamente, en contra de la derecha y también en contra de la burocracia que acumula de manera privada capital, confisca participación y poder. Bueno.